Y recordarle a las personas que la huelga en Colón se mantiene. Así tomaron la decisión anoche los miembros de Cuco. Además de esta nota y de este proceso también iniciado contra 15 diputados de Cambio Democrático, que quizás es el tema, ingeniero. Sí, vamos a comenzar con él y después de eso le vamos a dar los números de la COVID-19. Vamos primero a ver este tema porque arranca hoy ese proceso, sí. José Luis. Recuerde lo que le hablamos ayer. En el Partido Cambio Democrático arranca un proceso histórico e inédito. A un conjunto de 15 diputados se le pretende juzgar por dos cosas. Se le quiere aplicar una revocatoria de mandato y expulsarlos del partido. Dos procesos, dos acciones que tienen autonomía estatutaria, es decir, tienen causales diferentes, se quieren juzgar sobre una sola cosa, que no emitieron el voto a favor de lo que ellos llaman el candidato de Cambio Democrático, ahora le explico esto, sino que votaron a favor del candidato de PRD. Esa es la única causa. Sí. Pero fíjese las violaciones que hay aquí. Entonces, uno se tiene que preguntar ahora, ya le expliqué todo esto de las revocatorias de mandatos, pero que existen en la Constitución de la República de Panamá. Es una de las pocas que tiene la revocatoria de mandato partidaria, porque la teoría política no permite. ¿Cómo podemos concebir si la Constitución en su artículo 2 establece que el poder emana del pueblo? ¿No así? Entonces, el poder que el pueblo emite, el partido, lo puede utilizar para quitarle la elección a alguien que se la ganó del pueblo. O sea, ve la contradicción, pero sin embargo está en la Constitución. Y como está en la Constitución, entonces nosotros tenemos que bregar con esa realidad. No vamos a partir de que vamos a declarar inconstitucional la Constitución, si la Constitución tiene ese artículo, pues. Bien. Entonces, si usted recuerda todo eso, usted tiene que decir, ¿qué cosas pasaron, por ejemplo? Se llama un proceso. ¿Quién lo llama? Lo llama un fiscal suplente. Cuando usted va a iniciar un proceso de naturaleza, ¿usted qué tiene que hacer? Posesionar formalmente al suplente. No hay ningún documento que nos diga a nosotros, o a Cambio Democrático, que ese suplente formalmente fue designado para ese proceso. Y fíjese, esto ocurrió el 1 de julio, la votación, y no es hasta noviembre 4 meses después que se abre este proceso, entre comillas, posterior a una declaración de la mayoría de Cambio Democrático que pedía una elección de la junta directiva de ese partido. Entonces, esto es en noviembre que se hace esto, con un fiscal suplente cuya encargarse de esta función no está legalmente establecida en un documento. Pero lo más curioso de esto es que antes de comenzar este proceso, tanto el presidente de ese colectivo como el fiscal emiten un criterio condenando a estos 15 diputados a la expulsión y a la suspensión de sus derechos como diputados, a la revocatoria de mandato, antes de ningún proceso, es decir, violando el debido proceso. ¿Por qué? Porque la fiscalía del partido es una instancia. Si esa fiscalía falla en contra, los afectados pueden apelar ¿a quién? A la siguiente instancia, la Junta Directiva. Pero si la Junta Directiva, su presencia, se pronuncia y el fiscal se pronuncia sobre un proceso que no ha comenzado, ¿qué están haciendo? Violando los derechos legales y constitucionales de estos procesados. Fíjense las anomalías. ¿Okay? Y hay una predisposición de los rectores a hacer esto. ¿Por qué? Porque esto no puede ir directamente al tribunal porque tiene que pasar por las instancias internas. Nosotros hemos recibido aquí, en nuestros estudios, una carta que dirige
la secretaria general de ese colectivo al Tribunal Electoral. Me gustaría, Solís, Sí, si usted le puede dar lectura, para entonces seguir comentando sobre estos temas, porque yo quiero entrar a la sustancia de este problema, el problema constitucional y legal de este tema. Bien, vamos a proceder a dar lectura. Fue enviada también con nombre a Rómulo Rux, presidente del partido y representante legal del partido Cambio Democrático, y señala lo siguiente. En el ejercicio de las atribuciones como secretaria general de la Junta Directiva Nacional, del Directorio Nacional y de la Comisión Política, me confiere en el artículo 60 del Estatuto, sirva la presente para dejar constancia que luego de su derrota electoral en las elecciones generales del año 2019, no ha tenido usted a bien invitarnos a las reuniones de sesiones ordinarias ni extraordinarias de dichos organismos, con lo que reiteradamente ha sesgado nuestro legítimo derecho de participar, debatir y dejar constancias en actas de nuestros criterios ante las decisiones que se han tomado en los mismos. El derecho a disentir también es parte de la democracia. Deliberadamente usted ha incumplido con el decreto 13 de 10 de marzo de 2022 dictado por el Tribunal Electoral, contentivo de las formalidades, procedimientos y plazos que deben contener los reglamentos y calendarios de elecciones internas de los partidos políticos. En el caso particular del Partido Cambio Democrático, el 15 de abril de 2022 venció el plazo mínimo de 6 meses que establece el citado decreto para haber presentado tales documentos al ente electoral para su aprobación y publicación en el boletín del Tribunal Electoral. Aprovechamos para señalarle que los 290.217 ciudadanos inscritos al 19 de mayo de 2022 en el Partido Cambio Democrático tenemos el legítimo derecho de estar al tanto y con suficiente antelación de las reglas del juego democrático interno, así como participar de él mismo. Por el futuro de nuestro partido y en cumplimiento de la democracia interna, contenido en los principios y estatutos de este colectivo, le exhortamos a que, como presidente nominal de la Junta Directiva Nacional, garantice la celebración de un torneo electoral interno en igualdad de condiciones para todos los inscritos, de manera que se permita sin sesgos la postulación a quienes reúnan los requisitos para ser postulados. No se someta a baladíes pretextos con el fin de demorar o incumplir con el deber de convocar a las elecciones internas para la escogencia de convencionales nacionales, cuyo periodo vence el próximo 15 de octubre de 2022 y posteriormente el término de vigencia de la Junta Directiva Nacional el próximo 21 de enero de 2023, y que a la postre el decreto 19 del 6 de abril de 2022 del Tribunal Electoral reglamenta. Someta al voto directo y secreto de la membresía del partido el derecho de renovar sus organismos internos. Finalmente, le insistimos que es imprescindible contar cuantos antes con la designación del ente electoral que tendrá a su cargo todo el proceso eleccionario interno en apego al reglamento y calendario de elecciones que garantice la transparencia de cada etapa del proceso electoral, desde la convocatoria pública, el cierre de libros, la etapa de postulaciones y el ejercicio del voto libre, voluntario y secreto. Aprovechamos la ocasión para exhortarle que al realizar la convocatoria, las reuniones de la Junta Directiva Nacional y el Directorio Nacional para los propósitos señalados, haga la misma pública el boletín electoral y nos brinde el derecho de participar a todos los que formamos parte de dicho organismo. Okay. Fíjese el argumento de esa carta, porque no se fije qué él escribe, es el argumento lo que importa ahora. En los procesos de esta naturaleza, políticos y jurídicos, uno tiene que mirar el argumento y pesarlo pausadamente. Y fíjese que aquí lo que se trata de un proceso que arranca hoy y se va a extender varios días, porque se van a llevar por número 3, 4 diputados, 4, porque no alcanza en un solo proceso.
Entonces hoy comienza el Tribunal de Honor y Disciplina sin las condiciones dadas y con las violaciones que le he señalado, y le añado dos más. No se han seguido los procedimientos establecidos por el Tribunal Electoral para estos procesos, ni tampoco se le ha permitido la presentación de los recursos, ni se ha aceptado las pruebas que han presentado los llamados a este proceso. Fíjense aquí dónde arranca esto. El 1 de julio una votación y no hay ninguna carta antes de ese evento de la directiva de cambio democrático pidiendo o interviniendo a su bancada para que vote de una u otra forma. No hay, no existe esa lámpara. Desde esto, bien. El proceso arranca porque estos otros diputados, este es el argumento de la Fiscalía, de ese partido, estos diputados votaron por la presidencia de la Asamblea del diputado Cristiano Adames, actual presidente de la Asamblea. Y este argumento se va a utilizar en noviembre, 4 y pico meses después. Pero vamos a ver algunos argumentos de carácter jurídico, constitucionales. Le voy a tocar algunos porque vamos a estar toda esta semana viendo estos casos. Fíjense. Ya sabe, es por la emisión del voto. Esta es la razón por la que se pide la expulsión y revocatoria de mandato de 15 diputados. La primera cosa que le quiero decir es que el artículo 154, lo tengo aquí escrito, de la Constitución, dice que, cito, que los diputados no son legalmente responsables por la emisión, por las opiniones y los votos que emitan en el ejercicio de su cargo. Ya la Corte de Justicia ha dicho que la emisión de un voto por un diputado no es una causa grave que sustente la revocatoria de mandato. Si usted tiene duda, busque la Constitución, mire el artículo que le estoy citando, 154. El artículo 154. Pero fíjese lo que dice el artículo, voy a quitarme los lentes, porque esto lo tengo escrito aquí. Fíjese lo que dice el artículo 151 de la Constitución Ordinal 2, que dispone las causales que deberían referirse a esto. Y dice, las causales son violaciones graves de los estatutos y de la plataforma ideológica, política o programática del partido. Observe que en este artículo constitucional no se incluye un voto en el ejercicio de la función parlamentaria, que ya está regulado por el 154, que ya la Corte ha emitido una opinión sobre esto. Y entonces aquí hay una confusión en la fiscalía de ese partido. Se están juzgando por dos causas a los diputados que son causas que tienen su propia autonomía cada una. Usted no puede votar a una persona por emitir un voto al diputado, igual que expulsarlo del partido. Son dos cosas que tienen diferentes causales. Fíjese el error conceptual, técnico. Yo no puedo decir, acuérdese que solo se va a votar o revocar el mandato dos acciones con diferentes categorías jurídicas que tienen diferentes y que son autónomas. Fíjense todos estos errores. Se están haciendo dos procesos, pero además el resultado de la votación a presidente de la Asamblea con los votos de Cambio Democrático no fue determinante para que ganara Cristiano. Él tenía los votos. Él tenía los votos. Fíjense, no es que esto fue lo que determinó el triunfo de Cristiano. No. Cristiano Adames tenía los votos para salir electo. Con los PRD y los partidos Molina. Ya él ganaba. O sea, que no fue lo determinante, que sería un agravante, en todo caso. Nunca la Junta Directiva emitió un comunicado, si lo tienen, que lo presenten públicamente, en la que decía cuál era la línea del partido.
Pero queda una respuesta constitucional que hacerse. ¿Puede la línea de un partido sobrepasar el mandato constitucional? Entonces, si usted mira la carta, si usted mira, ¿hay un conflicto interno en el Partido Cambio Democrático? Sí, hay un conflicto interno político. ¿Y cómo se resuelven los conflictos internos en el partido político? Políticamente. Hay que validar la dirección. Es evidente lo que está ocurriendo. Entonces, lo que importa ahora es que el tribunal, cuando conozca de esto, pueda mirar todas estas violaciones que se han hecho y emitir un criterio en derecho en materia de lo que dicta el Código Electoral. Y en materia constitucional, que no es competencia del Tribunal Electoral, si hubiese una materia que no es competencia, iría a la Corte Suprema de Justicia, que ya tiene fallos sobre esto. Entonces, usted no puede dirimir las controversias políticas judicializando la política, porque ese es el proceso que tiene la fractura social del país. Entonces uno tiene que respetar los argumentos jurídicos y las disposiciones jurídicas. Y aquí el Tribunal Electoral se juega todo su prestigio. ¿Verdad? ¿A quién se le ocurre? En pleno, yo no soy abogado, ¿eh? Pero yo sí leo la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución, estimados televidentes y radioescuchas, es la carta política con que nos manejamos todos nosotros aquí. Por ejemplo, un funcionario público solo puede hacer lo que la ley le dicta. Yo, como ciudadano privado, puedo hacer todo lo que la ley no me prohíbe. Hay diferentes concepciones. Entonces, uno tiene que ser respetuoso y tiene que leer la ley. La ignorancia de la ley y de la Constitución no me exime de cumplirla. Yo no puedo argumentar, es que yo no sabía. Usted tiene que saber. Usted no puede aplicar si usted no sigue los procedimientos. Forma y contenido es una ley de la dialéctica. Entonces aquí se intenta buscar una discrepancia que tiene un carácter político, porque antes de este proceso había un llamamiento, una petición a llamar a un proceso de votación para escoger una nueva dirección. Y la respuesta de eso lo votamos a todos. 15 diputados. Y que se le ha negado la presentación de sus correspondientes pruebas. Y no existen los documentos para presentarse. Y por ahí todo el mundo se llevó la impresión de que ya estos diputados estaban votados. Sí. ¿Se recuerdan? Y no hay tal cosa. Este proceso con la Fiscalía arranca hoy. Arranca hoy. Y se va a extender por varios días, porque esta es la primera vez en la historia. Yo recuerdo, por ejemplo, aquí en Guatemala, el señor Fujimori en Perú cerró el Congreso. No es la primera vez que un dictador cierra un Congreso, no. Pero que un partido le quite la voluntad a 15 circuitos electorales, eso no es potestad de un partido. Y menos por haber emitido un voto, que incluso al final de cuentas no fue el que decidió esto, porque además no había ley, no había línea. Y anteriormente, Cambio Democrático, esta fracción parlamentaria había votado por el diputado del PRD al inicio de todo este proceso, del quinquenio del presidente Cortizo. Entonces, ¿qué es lo que nos preocupa a todos? Y por eso le estamos dando este nivel de detenimiento en el análisis. Que nosotros tenemos que fortalecer el Tribunal Electoral. Nosotros no podemos tener un Tribunal Electoral mediocre, al margen de la ley. Nosotros tenemos que confiar en el Tribunal Electoral. Observe las elecciones en Colombia. Hoy, la oposición colombiana a Petro está diciendo que en Colombia hubo un fraude en las primeras elecciones, ¿te acuerdas? Para escogerla, porque aparecieron 1 millón de votos. No hubo tal cosa como el 1 millón de votos aparecidos. Era que no se habían contado. ¿Qué pasa en los Estados Unidos? El presidente Trump llamó a que había un fraude electoral. Y en Estados Unidos no hay una ley electoral. Cada estado tiene una ley electoral. No había tal fraude. Trump perdió por más de 8 millones de votos populares. Y por decenas de votos electorales. Miren la tragedia que causó
el 6 de enero. Y todo lo que ha significado para los Estados Unidos esta vulnerabilidad al proceso democrático. Entonces, el Tribunal Electoral debe ser consciente de que tiene en sus manos una papa caliente. Pero la papa caliente no se resuelve sino en el marco de la ley, en el marco de la Constitución y en la jerarquía de las leyes. La Constitución, las leyes y los estatutos. Esa es la jerarquía. Y ninguna de esas puede ser pasada. Ni a usted, ni a mí, ni a nadie. Nos pueden llevar procesos sin escucharnos primero, sin nada. Ahí no ha pasado nada. Y se han cometido tantos errores, gente que se supone sepa de derecho. Bien, algunas otras cosas le quiero tocar. A ver si nos ayuda con las láminas para ver lo que pasó en COVID. A ver si nos colocan ahí los números. Si no, se los voy dando. Sí. Nosotros tenemos, ahí está. Fíjense la cantidad de casos nuevos que tuvimos ayer. 1.758, bueno, ustedes dicen, bueno, hay menos casos, no, pero mire la cantidad de pruebas que realizamos solamente. 8.432. Aquí lo que importa es la relación entre los casos nuevos y las pruebas realizadas, que se mantiene en 20.8, casi 21%. Estamos por encima de 20 en forma sostenida. Y miren los números de abajo, en el caso de los pacientes en sala, 224 en salas. Recuerda cuando estábamos en 60, 40, miren dónde estamos. Y los hospitalizados en UCI son 34, los fallecidos son 2, ayer estábamos en 5. Entonces estamos presionando el sistema. Tenemos un total de recuperados de 797.202. ¿Qué es lo que indican todo esto? ¿Qué nos dicen estos indicadores epidemiológicos? Nos dicen que Omicron sigue al ataque. Y nosotros, la población, seguimos cediendo terreno al virus. No se ha acabado el virus. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir vacunándonos, seguir cuidándonos, mantener lo más posible la burbuja familiar, seguir las normas, lavarnos las manos. Porque además, no solamente tenemos que vacunarnos ahora con el COVID, contra la COVID-19, sino contra la influenza. Tenemos vacunas. Tenemos vacuna, otros países no tienen vacuna. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo en la vacuna. La cantidad de muertos ha disminuido sustancialmente. Y tuvimos un periodo largo de semanas en la que teníamos pocos casos. Y eso liberó a nuestros hospitales. No cometamos el error de creer que esto se acabó. El juego no se acaba hasta que se acaba. Y por otro, quiero traerle, hay un montón de protestas. Y he escuchado gente a la cual yo le tengo un gran aprecio, expresar, bueno, es que tenemos que, nos tienen que subsidiar el petróleo, todo. Yo les quiero hablar con mucha franqueza. Escuche y mire lo que está pasando en el mercado mundial de los hidrocarburos. No hay suficiente capacidad de refinería. Los Estados Unidos había bajado su capacidad de refinamiento. Entonces, no solamente es el problema del petróleo, es la capacidad de refinar petróleo. Y ante el levantamiento de la pandemia y el aumento de la producción, se produce un acercamiento de la oferta a la demanda. Y ante la incertidumbre de la guerra, se produce un disparo de costo del petróleo, que hoy se encuentra por encima de $110, el WTI. Entonces nosotros tenemos que entenderlo. Nosotros tenemos que tomar medidas de ahorro de combustible. Y yo sí creo que el gobierno tomó una medida correcta al dar subsidios al transporte público. Pero usted no espere que van a subsidiar a toda la flota privada. No hay recursos para eso. Usted lo puede hacer a costa de qué? De dejar atender la educación, la salud, las inversiones. Entonces, ¿a costa de qué lo estamos haciendo? A costa del empleo. Entonces, no tenemos que tomar una decisión como país. ¿Cuál es nuestra prioridad ahora mismo? Crear empleo, porque la inflación está aquí. La inflación no solamente en combustible, sino en comida. Pero usted tiene forma de hacer ahorro. Una de ellas es reducir sus costos, entre otras cosas, sus costos de celular. En una familia, que ahora está de moda, todos los niños tienen celular. Comience a cortar todo eso. Comience a ahorrar energía eléctrica
combustible y a comprar racionalmente. Esa es la primera medida que tenemos que hacer. Mientras nosotros miramos esto en desarrollo. ¿Cuándo se va a acabar esta guerra? No sabemos. Vamos por el cuarto mes de una guerra que el señor Putin pensaba que lo iba a hacer en 2 semanas. Y la prolongación de este conflicto, por las cuestiones que están pasando en países como China, la caída del crecimiento, nos va a llevar a todo el año 22 en esta situación. Por eso, nuestro llamado siempre ha sido, ante la fragmentación social del país, ante la fragmentación política, usted lo ve en Venezuela, lo ve en Perú, lo ve en Ecuador, lo ve en Chile, Uruguay bajo manifestaciones, Paraguay, lo está viendo esta polarización en Brasil. Mire lo que está haciendo Ortega. Mire los problemas que tiene Costa Rica. Costa Rica ha sido hackeada internacionalmente en medio de un presidente de nuevo. Lleva un mes Costa Rica restableciendo manualmente los procedimientos porque los hackers que intervinieron, Costa Rica, que tiene un avance digital más grande que nosotros, no tiene los mecanismos de protección de los ciberataques. Y el mundo está exigiendo un mayor nivel del desarrollo de la inteligencia, no la inteligencia policíaca esa para estar persiguiéndonos políticamente, la inteligencia policíaca para buscar el crimen organizado y la inteligencia para buscar a los espías cibernéticos y humanos que promueven acciones contra los países democráticos porque estamos en medio de una guerra. Costa Rica ha tenido que pedir ayuda a Israel. Nosotros tenemos que mirar. ¿Usted se imagina un ataque cibernético a la República de Panamá? Costa Rica al lado lo ha tenido. Esta es la primera vez que un Estado ha sido atacado de la forma tan feroz como ha sido Costa Rica atacado. Prestemos la atención a esas cosas y creemos una unidad de inteligencia cibernética y una unidad de inteligencia estratégica para mirar, ¿no? Porque tenemos gente en estos países. Bueno, Colombia. Pregúntele a Colombia, a los periodistas colombianos, cuántos descubrimientos han hecho de espías rusos. ¿Cuántos espías venezolanos estarán dentro? Entonces, nosotros tenemos que entender nuestro país en este contexto de la guerra en el Indo-Pacífico, porque hay una guerra en el Indo-Pacífico también. Entonces nosotros somos parte de ese conjunto. Tenemos que tomar medidas serias para evitar que nuestro tejido social se rompa más a través de la judicialización de la política. Por eso nos interesa mucho este caso de los diputados y se los traemos y mañana le traeremos otro reportaje más de esto para que usted tome conciencia de la importancia que tiene el fortalecimiento de la institucionalidad en cualquier país.